Cayó al suelo con tanta fuerza que el polvo saltó a su alrededor como humo. Y por un instante, cualquiera que pasara pensaría que acaban de tropezar con algo que no deberían ver. Su hábito negro estaba retorcido. Su pierna estaba desnuda bajo la tela rasgada y jadeaba como si alguien la hubiera estado persiguiendo durante kilómetros. Para un desconocido, podría parecer el comienzo de una escena pecaminosa en medio de la pradera de Kansas, pero nada en ese momento se acercaba a eso. Era miedo. Puro miedo. Evelyn había estado huyendo desde antes del amanecer, huyendo del tipo de hombre que usa a Dios como un látigo. El padre Silas había decidido que necesitaba ser castigada. Lo llamó limpieza. Sabía que era humillación. Le dijo que le raparía la cabeza delante de todo el pueblo. Lo dijo con una sonrisa. Vio la navaja. Sintió las cuerdas. Y hizo lo único que pudo. Corrió. Cuando el sol subió lo suficiente como para blanquear el cielo, ella ya tropezaba entre la hierba seca, mareada por el hambre y el calor. Sus labios estaban agrietados. Respiraba entrecortadamente. Intentó rezar, pero cada vez que abría la boca, solo oía a Silas diciendo que la convertiría en un ejemplo. Peor aún, seguía imaginando a Cole Barrett alcanzándola, arrastrándola de vuelta, sujetándola para esa espada. Cayó de rodillas, luego de manos, y después se desplomó por completo, con la cara medio enterrada en la tierra. Pensó que así sería como moriría. Solo bajo un cielo que no le importaba. Entonces lo oyó. Enganches. Al principio lento, luego más cerca. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Intentó incorporarse, gatear, intentó cualquier cosa mientras susurraba un no una y otra vez. Pensó que hacía frío. Pensaba que la pesadilla había vuelto para ella. Un caballo se detuvo justo a su lado. Boot se quedó entre el polvo. Un hombre se arrodilló rápidamente, su sombra cayendo sobre ella. Sintió una mano en su pierna, suave pero firme, comprobando si estaba herida. Entró en pánico y gritó, lo único que se le ocurrió. «Te afeitas, Dios te matará». El hombre se quedó paralizado. No tenía ni idea de por qué una monja joven gritaría algo así. Era Thomas M. Segrá, un ranchero que solo quería ayudar. Pero en cuanto esas palabras le golpearon, se dio cuenta de que acababa de meterse en algo peligroso. Y para un hombre que vivía una vida tranquila, la pregunta le golpeó con fuerza. Si intentaba salvarla, ¿estaba preparado para los problemas que vendrían? Thomas no esperaba ese grito. Le dio justo en el pecho, lo suficientemente agudo como para hacerle olvidar el viento caliente que soplaba entre la hierba. Levantó las manos, palmas abiertas. Como un hombre intentando calmar a un caballo asustado, dijo, «Tranquilo. Estás a salvo. No estoy aquí para hacerte daño». Pero Evelyn temblaba tanto que sus dientes chasquearon entre sí. Intentó arrastrarse para alejarse aunque su pierna herida apenas funcionaba. No paraba de susurrar, «Por favor, no. Por favor, no otra vez». Su voz era fina y rota. Thomas sintió que algo se retorció dentro de él. Había visto cosas duras en su vida, y conocía la mirada de alguien que había sido llevado demasiado lejos. Quien le metió ese miedo en ella había hecho algo realmente malo. Le tocó el hombro y dijo suavemente que era Thomas M. Segrá, ranchero de Dodge City, y que solo estaba comprobando si estaba herida. Parpadeó como si ya no creyera que nadie pudiera ser decente. El sol les daba a los dos. Thomas podía sentir cómo le quemaba la camisa. Vio que Evelyn se estaba desvaneciendo rápidamente. Tenía los labios secos. Su piel estaba demasiado caliente. Dijo, «Vale, déjame ayudarte a levantarte». Ella dudó, pero cuando él deslizó un brazo bajo su espalda, por fin dejó caer su peso sobre él. Su voz se quebró al preguntar si él la aceptaba de nuevo. Dijo, «¿A dónde?». Tragó saliva y respondió al hombre de la navaja. Thomas aún no conocía la historia, pero sí sabía una cosa. Nadie se acercaba a ella con una hoja hasta que tuviera respuestas. La levantó en brazos, sorprendido de lo ligera que era. Se aferró a su camisa como si temiera caer del mundo. «Vas a estar bien. Tengo agua en el rancho. No está lejos. Aguanta un poco más». Evelyn finalmente logró preguntar por qué la estaba ayudando.
Tomás esbozó una media sonrisa y dijo, porque una persona debe ayudar cuando Dios pone a alguien indefenso en su camino. Ella le miró, confundida por su amabilidad. Luego puso los ojos en blanco un poco y se desplomó hacia adelante. La atrapó rápidamente antes de que cayera. La subió a la silla y se subió por detrás, sujetándola firme mientras el caballo empezaba a avanzar hacia su rancho. La pradera se extendía ante ellos, caliente y vacía. Pero Tomás sintió algo pesado cabalgando justo detrás de ellos. Una sensación de que venían problemas, una sensación que no le gustaba en absoluto. Y mientras el caballo se los llevaba, una nueva pregunta empezó a formarse en su mente. Si quería salvarla, ¿qué tendría que enfrentarse después? El trayecto de vuelta al rancho de Tomás M. Segrá pareció más largo de lo que realmente fue. Evelyn se apoyó en él, apenas despierta. Cada bache en el sendero le hacía emitir un leve sonido. Tomás mantuvo un brazo alrededor de ella para que no se deslizara de la silla. Siguió hablándole, con suavidad y firmeza, como un hombre intentando guiar a alguien de vuelta al borde. Cuando llegó a su tierra, el sol ya se estaba poniendo lo justo para refrescar el aire, y dio gracias a Dios por ello. El rancho era sencillo. Tomás llevó a Evelyn dentro y la tumbó en la cama de invitados. Parecía aún más pequeña bajo la tenue luz. El sudor se le pegaba al pelo. Le temblaban las manos. Le dio agua. Sorbos lentos, dejándola recuperar el aliento. Susurró, gracias. Como si no hubiera dicho esas palabras en mucho tiempo. Cuando él volvió, ella intentó incorporarse sola, terca como una mula. Le dijo, tranquila. No necesitas demostrar nada. Limpió el raspón en su pierna, con cuidado de no hacerle daño. Ella hizo una mueca y cada vez que lo hacía, él le pedía perdón en voz baja. Cuando fue lo bastante fuerte para hablar, su voz fue baja. Le contó casi todo sobre el padre Silus, sobre la navaja, sobre las órdenes, sobre cómo corría en mitad de la noche. Tomás escuchaba, con la mandíbula tensa, la mano detenida sobre el paño. Había visto hombres corruptos antes, pero oír a un sacerdote usar a Dios como arma despertó algo viejo y enfadado dentro de él. Más tarde esa noche, Evelyn intentó lavarse en la bomba detrás de la casa. Tomás se giró para darle privacidad también, pero aún así la vio intentando salpicarse la cara con manos temblorosas. Volvió a entrar, murmurando que todo esto iba a peor minuto a minuto. Sabía que venían problemas. Se podía sentir en el silencio, como cuando los animales se quedan quietos antes de una tormenta. Lo que no sabía era que uno de esos hombres ya había cruzado a sus tierras y vigilaba el rancho desde el bosque, esperando a que cayera la noche. Antes de continuar, si te gustan historias como esta, puedes pulsar suscribirte para no perderte el resto. Y mientras escuchas, coge una bebida caliente, acomódate y dime qué hora es donde estás ahora y desde donde estás escuchando. La mañana llegó en silencio en el rancho M. Segrá, pero era el tipo de silencio que hacía que a un hombre le picara la nuca. Tomás salió al porche con su café, miró el prado y no pudo quitarse de encima la sensación de que algo observaba el lugar. Dentro, podía oír a Evelyn moverse, cuidadosa y ligera, como si no creyera del todo que pudiera tocar nada. Salió un momento después, aún con su oscuro hábito, el pelo recogido, pero el rostro un poco menos pálido. Le agradeció de nuevo por la cama, el agua, la venda. Tomás lo dejó pasar, dijo que cualquier hombre decente habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que no siempre era así. Intentó ayudar con el desayuno, casi se le cae una sartén y ambos se rieron. Ese momento no duró. El polvo se alzaba en el sendero lejano. Tomás dejó la taza muy despacio. Entraban dos jinetes, uno alto con ropa oscura y otro con una sonrisa que parecía cruel incluso desde lejos. Evelyn las vio por la ventana y se quedó quieta. Su mano se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Susurró un nombre, Cole. Tomás salió a recibirlos, con las botas firmes en la tierra. El hombre alto de negro levantó la mano en señal de saludo amistoso como si fueran viejos amigos. Tomás reconoció el collar en su cuello. El padre Silas Caín, el famoso sacerdote de Dodge City. El padre Silas sonrió y dijo que había venido por una oveja perdida, una hermana pobre y confundida que había huido de sus votos.
Dijo que agradecía a Thomas que la acogiera, pero que ahora era el momento de devolverla a los amorosos brazos de la iglesia. La forma en que decía que era cariñoso hacía que Thomas quisiera escupir. Thomas preguntó por qué un sacerdote necesitaba a un sicario como Cole para una simple visita. Cole se movió en la silla, apoyando la mano un poco demasiado cerca de la pistola. Silas lo suavizó. Decía que a veces los aviones no eran seguros. Thomas se acercó y dijo que, desde donde estaba, el verdadero peligro acababa de llegar a su puerta. Evelyn finalmente salió al porche, con las piernas temblorosas. Silas la miró como si fuera una propiedad. Le dijo que viniera con ella. El castigo estaba esperando, y el pueblo ya esperaba un espectáculo. Esa palabra hizo que la mandíbula de Thomas se tensara. Las cosas se movieron rápido después de eso. Cole bajó de su caballo y se acercó a Evelyn. Thomas le agarró del brazo y lo tiró hacia atrás. Cole le clavó un puño directo en la cara a Thomas con tanta fuerza que le nubló la vista y le empezó a sangrar la nariz. Thomas tambaleó, se limpió la sangre con el dorso de la mano y, por un instante, pareció que iba a caer. Luego el segundo golpe de Cole alcanzó a Thomas de lleno en las costillas. Oyó algo crujir y sintió que el aire se le escapaba, pero se mantuvo en pie. Respondió con un gancho corto y fuerte que hizo que Cole echara la cabeza hacia atrás y lo dejara de rodillas en la tierra. Durante unos segundos, solo fueron dos hombres enfadados intercambiando golpes, botas resbalando en el polvo, su respiración se volvió áspera y ruidosa hasta que dos peones cercanos corrieron desde la carretera y los separaron. Silas gritó que él involucraría a la ley en esto. Thomas, respirando con dificultad y saboreando la sangre, decía que estaba bien. Que el sheriff lo escuche todo en el pueblo. Así que montaron en todos ellos. En pleno centro de Dodge City, con gente saliendo de salones y tiendas para observar. La sangre seca estaba cubierta de costra bajo la nariz de Thomas y un lado de su cara ya empezaba a hincharse. Nadie en esa calle polvorienta lo sabía aún, pero las siguientes palabras que salieron de la boca de Evelyn estaban a punto de poner todo el pueblo patas arriba. Durante un largo momento en medio de Dodge City, nadie dijo una palabra. La gente se apoyaba en las barandillas del porche, esperando a ver qué tipo de espectáculo les había prometido ese sacerdote. El padre Silas dio un paso adelante, listo para hablar primero, pero Evelyn se le adelantó. Su voz temblaba al principio, pero siguió adelante. Les contó lo que realmente pasó. Les contó sobre las reuniones nocturnas, sobre amenazas envueltas en palabras sagradas, sobre una navaja que se levantaba como una especie de juicio de Dios. Dijo que no huyó de su fe. Huyó de un hombre que usaba a Dios como una máscara. La calle no se quedó en silencio de golpe. Algunas personas miraban al suelo con incertidumbre. Algunos negaron con la cabeza, diciendo que un sacerdote no haría tales cosas. Otros miraban a Silas con un nuevo tipo de duda en los ojos. Entonces una viuda cerca del fondo de la multitud habló, con la voz áspera por años de guardar las cosas para dentro. Dijo que conocía esa sensación de que el padre Silas había amenazado con cortar su ayuda de la iglesia si no le daba más dinero que no tenía. Un tendero dio un paso adelante, diciendo que había visto a Cole apoyarse en gente detrás de la iglesia más de una vez, presionándolos con fuerza mientras Silas observaba desde la puerta. El sheriff escuchaba, entrecerrando un poco más los ojos con cada palabra. Dijo en voz baja que ya se había preguntado por no recibir donaciones de la iglesia y susurró quejas que nunca llegaron a escribirse. Ahora, al escuchar a Evelyn y a los demás, las cosas empezaron a encajar. Thomas estaba a su lado, sin decir mucho, simplemente como un poste sólido en medio de una tormenta. Cuando Cole intentó interrumpir y llamarla mentirosa, Thomas se acercó tanto que Cole tuvo que apartar la mirada. Entonces llegó el sheriff, se abrió paso entre el círculo de gente y le hizo unas preguntas sencillas. ¿Por qué una monja correría entre los muertos toda la noche si todo era tan sagrado? ¿Por qué un sacerdote necesitaba un sicario para traerla de vuelta? ¿Por qué se hablaba de afeitarse en público como si fuera un entretenimiento del pueblo? Silas intentó suavizarlo, pero cuanto más hablaba, más tensas sonaban sus palabras. Se podía ver algo cambiando entre la multitud. Algunos cruzaron los brazos. Algunos dieron la espalda. Otros seguían con él, pero no parecían tan seguros como antes.
El respeto es algo frágil. Una vez que se agrieta, no vuelve a la normalidad. Al final, el sheriff dio un paso adelante y le dijo a Silas que iba con el Avalene. Dijo que el obispo escucharía cada palabra de esto, y también el juez de circuito. Silas intentó protestar, pero el sheriff no cedió. 2 ayudantes tomaron sus riendas y giraron su caballo hacia el barandilla. La vieja señora Henderson de la Sociedad de Ayuda a Damas escupió en el suelo mientras Silas pasaba a caballo, y ese pequeño gesto indicó a todo el pueblo hacia donde había girado el viento. Cole intentó escabullirse entre la multitud, pero 3 hombres se pusieron delante de él y el sheriff le puso una mano en el hombro. Cole fue multado severamente, le quitaron el arma por un tiempo, y le advirtieron que si volvía a poner la mano sobre Evelyn o Thomas, despertaría en una celda. O peor aún, más tarde llegó la noticia de que Silas había sido enviado discretamente a alguna parroquia lejana. Su nombre susurraba ahora con más sospecha que respeto. De vuelta en el rancho, los días se volvieron más tranquilos. Una noche, Evelyn estaba frente a un pequeño espejo en la casa de Thomas. Thomas estaba justo fuera del umbral, observando sin decir palabra, con los ojos un poco rojos, pero secos. Cogió unas tijeras y se cortó el pelo ella misma, no como castigo, no como espectáculo, sino como su elección. Dejó los mechones cortados y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le dijo a Thomas que aún creía en Dios, pero que ya no dejaba que los hombres rotos le dijeran cómo vivir. Thomas carraspeó y dijo, suave pero firme: no soy muy de iglesia, pero sé que el buen libro dice que hay que proteger a los débiles. Un hombre tiene que responder por eso. Al menos pasó el tiempo. Le ayudaba con el rebaño, ayudaba a los vecinos, se convirtió en una especie de ángel sin hábito. En algún lugar de todo ese trabajo y tanta sanación, el amor se asentó. No de los rápidos, ni de los constantes, ni de los que duran. Se casaron en una iglesia sencilla y un sacerdote diferente del pueblo apareció para presenciarlo. Años después, la gente seguía contando la historia del ranchero que se enfrentó a un sacerdote y de la joven que encontró el valor de decir la verdad en voz alta. Hace una pregunta silenciosa. ¿Qué haces cuando alguien usa el poder para avergonzar a los débiles? ¿Apartas la mirada o plantas los pies como hizo Thomas y los dices lo suficiente? Si esta historia te ha despertado algo, adelante, dale a me gusta al video y suscríbete para no perderte la próxima ruta hacia el oeste. Y mientras te sientas con tu café o tu té, dime en los comentarios qué hora es donde estás ahora y donde estás escuchando.